Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. Tengo frente a mí a una persona que tiene cosas que contar, bastante paranormales algunas, y otras que a pesar de que suceden en el mundo común y corriente, es decir, en el mundo físico, son o pueden llegar a ser incluso más espantosas que las que ocurren en el mundo paranormal. El día de hoy está con nosotros el licenciado Antonio del Castillo. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, amigo. Gracias por invitarme. La verdad es que es un honor estar aquí en tu estudio, con tu audiencia. Esperemos que pues esta entrevista sea de su agrado. Oye, Tony, cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo. Eres un licenciado en Derecho, trabajas ya para diferentes empresas y todo, pero cuéntanos, ¿qué es lo que más ves en tu trabajo? Ok, te platico. Mira, yo soy abogado, litigo varias ramas, litigo derecho familiar, penal, empresarial y corporativo, más sin embargo estoy más enfocado en lo penal y en lo familiar. A lo largo de toda mi carrera, pues me ha tocado ver asuntos un poquito delicados, bastante delicados diría yo, que pues ahorita te voy a ir platicando. Oye, dentro de tu trabajo, ¿alguna vez te has, no sé, como topado, digo, por la índole del canal? Nosotros aquí solemos ver mucho tema paranormal, mucho tema como espiritual. ¿Te ha tocado, no sé, digamos, algún cliente que sea, por ejemplo, una bruja o alguien que llegue como diciéndote, soy tal persona, me dedico a tal cosa, algo extraño? Sí, me pasaron dos sucesos. Yo trabajé un tiempo en el Poder Judicial y en el Poder Judicial una vez llegó una persona que me dijo que leía las cartas, que leía la suerte como tal y me dijo, licenciado, no me lo tomes a mal, pero yo tengo el don de ver si una persona está trabajada y yo veo que tú tienes una entidad pegada. Que si quieres más adelante te cuento esa parte de que por qué tuve una entidad pegada. Ok, ok. Pero te voy a contar la principal y la más impactante que a mí me ha tocado como abogado. Hace aproximadamente como año y medio me contacta una persona y me dice, oye licenciado, fíjate que me recomendaron contigo, tengo un problema penal muy delicado, nada más que no quiero ir a tu oficina a que me des la asesoría, no me importa cuánto me cobres, puedes venir a mi domicilio. Sí, le digo, ya me mandó su domicilio, llego al domicilio y desde que llegué en la entrada veo que tenía un bastón de mando. Ahorita me vengo a enterar que se llama bastón de mando, que era pues un bastón que en la parte de arriba tenía un cráneo de una cabra y en la parte de medio tenía como una cabeza de una gallina negra, cortadas ambas. Digo, pues cada quien sus creencias, ¿no? Se respeta, a mí me están pagando por dar una asesoría. Cuando voy a entrar, antes de llegar a la puerta de entrada, veo que tiene unas piedras de color negro que les tiene dibujado caritas con cera gris. Las veo, ya me empieza a llamar la atención y me quedo así como que medio sorprendido y en eso sale la persona y me comenta, oye licenciado, pasa, nada más te voy a pedir que por favor pues te quites los zapatos y todo, ¿no? Me quito los zapatos, entro, para resumírtelo así rápidamente, llego y ella me dice que pues es de la religión Yoruba. Y me comenta que incluso su esposo pues es sacerdote de esa religión. Si no estoy mal, creo que es Babalao, se le llama. Uh-huh. Y me dice que él se dedica a hacer trabajos de magia negra. Pues yo termino con mi trabajo, es un asunto penal delicado, le doy el presupuesto y me dice, sí, regresa a los 2 días por el dinero. La verdad era un presupuesto muy elevado, que en esas circunstancias pues yo a veces suelo dar como que facilidades de que me paguen una iguala mensual, pero ella no, ella me dijo no, vente por el dinero, lo tengo en efectivo. A los 2 días, como te comento, regreso al lugar, ella me paga y me dice, licenciado, confío en ti, nada más no me falles. Cuando me dicen no me falles, me agarra con una mano me agarra mi mano y con la otra me toca el hombro y me dice no me falles. En ese momento llámalo sugestión, no sé, pero algo cambió, David. Algo cambió. Desde el momento que me dicen no me falles y me toca, yo sentí una Es como energía. si con el solo hecho de tocarte
te hubiese transferido Sí, algún tipo sí, de... definitivamente. Porque del momento que ella me toca, yo siento que mi energía cambió. Empiezo a sentir así como que frío, como que me faltaba el aire. Pero bueno, yo agarré mi dinero, agarré la documentación y empecé a trabajar el asunto. Aquí viene lo paranormal y lo raro. Durante 6 meses que tardó aproximadamente el proceso, yo me acostaba a dormir y de la nada escuchaba voces, un murmullo aquí. Y me decían mi nombre. Despertaba, no siempre me decían mi nombre, pero a veces sí escuchaba como que me decían mi nombre. Despertaba, veía yo un rostro y se desvanecía. Así estuvo pasando durante todo ese tiempo. A veces iba yo a comer a una plaza y sentía que algo me estaba observando. Miraba a ver el mismo rostro y desaparecía. Pero nunca sabías qué era lo que decían esas voces. Eran lenguas como africanas. Ok, pero no sabía, No, no las no, no entendías. entendía. En las noches sí me decía mi nombre, como que murmullos, que la verdad te mentiría si te digo qué era lo que decía, pero... Y de repente, Antonio, volteé a ver, lo veía y desaparecía. Te digo que igual comiendo en plazas, lo mismo. Lo platiqué con un amigo que es psicólogo, inclusive fui hasta un psiquiatra porque dije es que no puede ser, a lo mejor es demasiado estrés porque pues en el ámbito que trabajamos hay muchísimo estrés, que ahorita te voy a comentar a otros Ok, sucesos. Pero lo más paranormal, lo más interesante de todo esto fue que como a los 6 7 meses sale la resolución del caso de esta cliente favorable. Voy, le doy la resolución, la cliente es súper feliz. Me dice, sí, ya terminamos, le vuelvo a dar la mano, cerramos el trato y se acabó el problema. Dejé de escuchar voces, dejé de ver las visiones. Entonces, hoy por hoy que ya estoy un poquito más adentrado en estos porque pues me gusta, me llama la atención, pues quiero pensar que a lo mejor pues me hizo algún trabajo o me pegó algún espíritu como para vigilarme, ¿no? Cuando tú llegaste con el psiquiatra o con el psicólogo, con cualquiera de ellos, y le comentaste qué era lo que tenías ellos, ¿qué te decían? Que puede ser una crisis de ansiedad o un cuadro de alucinaciones derivado de depresión y todo eso. Y digo, no, pues sí me siento bien. De hecho, me hice hasta tomografías y estudios y todo, y Todo bien. sí, todo bien. Entonces, cuando termina el asunto, dejo de ver esas visiones. Yo al principio pensaba que era sugestión por todo lo que me platicó que hacía el esposo, que se dedicaba a magia negra y todo, pero no puede ser coincidencia que apenas terminó el asunto, yo dejé de ver eso. Eso es uno de los sucesos más impactantes que me ha pasado paranormal con algún cliente. ¿Alguna vez te ha tocado algo como que te digan, digo, ahí a lo mejor lo hicieron como en secreto, a lo que yo estoy entendiendo, ellos o ella hizo algo como algún trabajo como para, por la religión que dices que practican, ellos como que te aventaron un muerto, Es correcto. pero no tanto como para hostigarte, sino para asistirte, como para ver que realmente estuvieras haciendo el trabajo de manera correcta. Yo creo que es más por ese lado, ¿no? Pero no te dijeron. No, 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 no me dijeron. Te lo hicieron. Como vigilancia, yo creo, ¿no? Le pusieron Ajá, vigila. vamos a ponerlo como vigilancia. Eh, entonces, ¿alguna vez te han dicho, como en el caso de las cartas, que no sé, que te digan, ¿sabes qué? Hice brujería o hice esto para que el caso se resolviera y Sí, cosas sí, sí, así? sí, definitivamente. Comentaba hace rato al principio que también veo asuntos familiares. Yo tuve una cliente, mujer, que estaba peleando la guardia y custodia de sus hijos. Y ella tenía un altar de la Santa Muerte. Y igual se ganó el asunto y me dijo, no, Lick, es que yo hice una ofrenda a la Santa Muerte. Y sí tenía la foto de los hijos, le tenía puesto unas en su religión de la Santa Muerte, o en su culto más bien de la Santa Muerte, existen diferentes colores de Santa Muerte. Entonces ella tenía una Santa Muerte verde, que dicen que es para la justicia, y le tenía puesta una veladora que decía gana juicio. Entonces, digo, a lo mejor es su creencia de ella, es válido, pero cuando yo gané me dijo, no, es que yo se lo pedí a la Santa Muerte. Y me ha tocado igual gente que me dice, Lick, quiero que me divorcies, porque estoy obsesionada de esta persona, inclusive ya le hice un amarre. ¿Y sí?
y ves la foto y me ha tocado ver de todo. Hay de todo en la vida del Señor. Oye, cuéntame esta parte que decías de la persona que llega y te lee las cartas. Ah, sí, sí, sí. Mira, esta persona me dice, yo tengo un don, licenciado, no me lo tomes a mal, pero yo puedo, aparte de que leo las cartas, soy vidente. Y yo me doy cuenta que tú tienes una mala vibra pegada. Yo lo dejo pasar porque no creo en esas cosas. Dije, a lo mejor solo me quiere sacar dinero. Lo dejo pasar, pero empieza un suceso en mi vida de, valga la redundancia, de puros sucesos que ya no tenían una explicación. No puede ser una mala racha, ¿no? Una mala racha te tarda, ¿qué te gusta? 2, 3 meses. Pero estuve así durante un año. Por ejemplo, a veces me caía un cliente que me pagaba 10,000 pesos o 5,000 pesos y al día siguiente, literal, al día siguiente, me caía una deuda del doble de lo que yo ganaba. Siempre, siempre, siempre. A mí me gustan mucho los animales. Yo metía animales a mi casa y se morían. O sea, desde que metía el animal a mi casa, a los 2, 3 días el animal aparecía muerto. Entonces ya yo me empiezo a consultar, porque para todo eso como que ya le doy el beneficio de la duda, pero no termino de creer porque yo era una persona escéptica en todo eso de lo paranormal. Un día me lesiono en el gimnasio y voy con un quiropráctico. Y el quiropráctico me empieza a sobar y de repente como que él siente una corriente, lo que él me cuenta después, y me dice, oye, siéntate, me dice. Yo me siento y me dice, ¿crees en Dios? Sí, le digo. Tú en ese momento te imaginas, ¿no? Que te va a dar una mala noticia. Oye, ¿sabes qué? Pues tiene un tumor o algo así, porque me está preguntando por qué creo en Dios, ¿no? Ok. Entonces me dice, ¿crees en Dios? Me dice, sí, le digo. Y me dice, mira, aparte de sobar y todo, yo tengo el don de que cuando toco a alguien, pues siento que hay algo malo, ¿no? Entonces ya que dos personas que no se conocen entre sí te digan algo así, me hizo ir a consultarme con una persona. Y ya cuando me consulto con esta persona me dice, ¿sabes qué pasó? Tú tienes pegado un muerto. Y te voy a contar cómo se me pegó a mí el muerto. Durante mi época de estudiante, pues yo no contaba con vehículo como todo estudiante, ¿no? Bueno, la mayoría de estudiantes. Yo tomaba autobús para irme a la universidad y todo. Y donde yo tomaba el autobús estaba enfrente de una universidad, bueno, perdón, de una escuela primaria secundaria, muy conocida aquí en el estado. Cuando yo bajo de la universidad en una tarde, veo que una persona sale gritando, llorando, una señora ya grande, de esa escuela, esa primaria, pidiendo ayuda. Ayúdame, por favor, que alguien me ayude. Yo pues veo el desespero de la señora y me acerco y le pregunto, oye, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te está pasando? Y me dice, no, es que mi hijo es el velador y el cuidador de la escuela. Y lo vine a visitar y precisamente ahorita que se estaba bañando, se desvaneció en el baño. ¿Me puedes ayudar? Porque pesa mucho y no lo puedo cargar. Claro que sí, señora. Entramos a la escuela. De hecho, no sé si puedo decir el nombre de la escuela porque... No, yo preferiría que no. Ok, bueno, entramos a la escuela porque, lo decía porque existe el registro de ese fallecimiento. Entonces entramos a la escuela, veo que la persona pues está desvanecida y empezó a quedar como que de un color morado, azul morado, ¿no? Obviamente pues te das cuenta que era un signo de un preinfarto en ese momento. Yo me acerco, le tomo el pulso a la persona y veo que todavía tiene pulso y le comento a la mamá, habla el 911 a emergencias porque él está teniendo un infarto. La señora, le doy mi celular, la señora habla y llega ahora sí que pues la ayuda. Pero ¿tú qué hacías mientras? Yo tenía agarrado a la persona. Ajá. Y le estaba dando como que pues abanicándola porque tenía un preinfarto. Ok. Durante el lapso en el que yo hablo, bueno, en el que la mamá habla al 911, en lo que llegan, la persona de repente, el señor hace los ojos en blanco, pupila cristalina, y se queda callado. En ese momento, pues la señora empieza a gritar y a llorar, mi hijo, ¿qué le pasó? Y yo erróneamente nunca lo solté. Yo le tenía agarrado la mano y aparte en ese momento que él hizo como que el último suspiro, yo pegué mi cabeza a su pecho para escuchar si tenía latidos, porque yo ya no los sentía. Luego me vengo a enterar que pues al momento de que él falleció y trascendió, yo nunca le solté la mano y tenía pegado mi cabeza a su dorso.
Entonces dicen que fue derivado de eso que a mí se me pegó. Es lo que me dijo la persona que a mí me consultó en su momento. ¿Y ese muerto cómo te lo quitaste? Con trabajo. Sí, me hicieron trabajo, me hicieron limpias y todo. ¡Wow! Fíjate cómo son las cosas. Por querer ayudar. Me ha tocado donde sea, no sé, de repente donde no te imaginas, eh, una secretaria de pronto te cuenta algo paranormal. Un doctor te puede contar muchas cosas paranormales. No sé, un ama de casa, en cualquier profesión, siempre hay algo, siempre hay algo. Cuéntanos ya fuera de lo paranormal, porque yo sé que incluso fuera de lo paranormal, también hay cosas bastante aterradoras. Sí. Y en este canal, pues lo que tenemos es de que pues, sí tocamos temas paranormales, pero bueno, son documentales, el documentalista, ¿me entiendes? O sea, podemos abarcar una amplia gama de temas. ¿Y alguna vez has tenido tú algún caso que sea aterrador, pero fuera del ámbito paranormal? Sí, no. Amigo, tengo varios que ahorita te voy a platicar. Es verdad que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Yo como abogado penalista, que te comenté en un principio de la entrevista, pues he visto de todo. Te voy a platicar uno en específico que marcó mi vida. Este fue un caso que no lo vi directamente como tal, pero estuve involucrado en el suceso. Como abogado penalista nosotros tenemos constantes amenazas. Ya te imaginarás, ¿no? Amenazas de muerte. Cuando yo salgo de la carrera, a mí me llama mucho el derecho penal. De hecho, es lo que más te comento que litigo. Y me contactan unas personas. Personas dedicadas a la mala vida, ¿no? Al Ok, narco. Ya sabes, ok. las cosas Sí, sí, así. sí, sí, sí. Bueno, me contactan para que yo los represente porque los estaban acusando. Pues se dedicaban al sicariato. Y en ese entonces llegan con un portafolio de mucho dinero. De mucho dinero que, para serte franco, yo nunca había visto tanto dinero en mi vida en aquel entonces. Estaba yo saliendo de la carrera, tenía yo como unos 2 años de haber egresado. Me dijeron que eres muy buen penalista, quiero que me representes. Esto es solo un anticipo. No conté el dinero, obviamente, pero yo calculo que había fácil como $500,000. Cualquiera se puede haber deslumbrado, ¿no? Y yo le dije, sí, vamos a ver tu caso, sí te puedo representar, pero ¿de qué se trata? Porque para todo eso no me habían dicho. Ven acá, me dice. Saca su celular y me muestra una serie de videos en los cuales pues él estaba privando la vida a unas personas. Me dice, yo soy sicario y hay un procedimiento penal en mi contra en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Quiero que me representes. Me dijeron que tú eres muy buen penalista. En ese entonces, saliendo de la carrera, pues uno a lo mejor es más miedoso, porque hoy por hoy yo te podría decir que tal vez sí lo pudiésemos representar, pues porque ya tengo más experiencia, ya he llevado otros asuntos, no de esa índole, pero también penales importantes. Pero ahí entra el tema de, a lo mejor de los valores, entra el tema de que pues uno tiene familia, de que sabes que con esa gente no puedes bromear, ¿no? Y a mí todo eso me gana, gracias a Dios, me gana eso y no me gana la ambición. Y le digo, mira, inteligentemente, ¿no? Le digo, mira amigo, yo sí te pudiese representar, pero tu asunto es muy delicado. Obviamente diciéndoselo para zafármelo, ¿no? Le digo, te puedo recomendar con alguien que tiene más experiencia. Para todo eso yo tuve un maestro. Y ojo con lo que te dije, tuve un maestro. Que fue mi maestro de materia penal y de aduanal. Que él pues le decía que hacía todo, ¿no? Entonces, de hecho uno de sus lemas era de que mientras el cliente pague, agárralo. Yo lo contacto, obviamente no voy a decir su nombre.
y le digo, maestro, hay esto, esto y esto. A mí me da mucho miedo. No te preocupes del castillo. Pásamelo a mí. Seguro, maestro. Pero, ¿se dedican a eso? Sí, ya le he trabajado a ese tipo de gente. Bueno. Le paso el contacto a la persona y el maestro se empieza a trabajar. Durante los primeros 6, 7 meses, yo veía que mi maestro cambió de carro, cambió de casa, se iba de vacaciones, subía fotos en yates, cruceros, de viaje, la vida de un rey. Como al año, me entero que a mi maestro lo encontraron colgado en la puerta de su casa por su esposa y sus hijos. Lo habían matado. Lo peligroso del ámbito jurídico de trabajar a este tipo de personas, y lo digo con el debido respeto que se merecen, es que son personas de mucha palabra. Con ellos no puedes bromear. A tal grado que mientras tú les trabajes bien, te van a tener bien. Pero el día que falles o que ya no te necesiten, como ya sabes muchas cosas de ellos, pues te puede pasar lo que le pasó al maestro, ¿no? Fue un suceso que cambió mi vida. ¿Cómo te sentiste tú al respecto? Culpable. Sí. Fue un suceso que cambió mi vida. Me sentí culpable, aunque en realidad, pues, cada quien tiene el libre albedrío, ¿no? De elegir. Yo No, o sea... Claro. Sí, no, o sea, tú no sabías que iba a pasar eso. Además, tú le advertiste, Sí, le dijiste claro. seguro, y él te dijo que sí. Más que nada no era tu intención, Sí. pero somos humanos. Sí, claro. Y la cabeza nos empieza a volar, ¿no? ¿Qué tal si hubiera dicho que no? ¿Qué tal si...? Muchas cosas pudieron haber pasado. Pero también, ¿qué tal si yo lo hubiese visto? La historia sería para mí, ¿no? A lo mejor hubiera sido tú. Sí. Entonces, me sentí culpable hasta cierto punto. Ya después, analizándolo como bien mencionas, pues él tuvo el libre albedrío. Sí. Yo se lo comenté y él, pues la ambición. Muchas veces la ambición nos puede llevar a otras cosas, ¿no? Y también marcó mi vida en el sentido de que yo empecé a conducirme pues ya con más cuidado en estos aspectos, ¿no? Porque pues sí hay de todo, he visto de todo. Durante el tiempo que yo terminé la carrera, yo hice mis prácticas en el Centro de Justicia Oral del Estado. Y me tocó entrar a audiencias muy, muy fuertes. Y te voy a platicar primero las que me tocó entrar y más adelante, si me permites, te platico las que yo he llevado. ¿Ok? Me tocó entrar a una audiencia muy sonada para los que son de aquí del estado de Yucatán, que muchos la conocen. Este caso se trata de una mujer que estuvo peleando durante años la guarda y custodia de sus hijos y la ganó. Ella se quedó con los menores, pero el detalle aquí es que el esposo de la señora pues estaba involucrado en malos pasos, ¿no? Tan es así que él ya se encontraba preso en una cárcel de Veracruz, si mal no estoy. Cuando la señora gana la guardia y custodia, pues él, estando dentro de prisión, ya te imaginarás que tiene todos los contactos y contrata 2 sicarios. Bueno, esos sicarios vienen aquí al estado y un día antes de que hagan su cometido, atroz cometido, se graban en video. El video todavía está en redes sociales, donde la persona se graba en un hotel, bañándose en una piscina y contando de la manera más tranquila y más feliz: acabamos de agarrar dinero porque venimos a hacer un trabajito. Ese trabajito resultó en que al día siguiente entraron al domicilio de la señora y delante de sus menores hijos la privaron de la vida. Empieza todo el juicio, un juicio muy sonado, que de hecho hubieron muchos medios de comunicación. La mamá de la muchacha hasta la fecha sigue peleándolo, porque... O sea, la abuela. La abuela de los nietos, así, lo sigue peleando porque pues sentencian a los sicarios y pues el actor intelectual, que fue el papá de los menores que los contrató, pues él ya estaba detenido y no le aumentaron la pena.
Eso fue uno fuerte. Me tocó ver otro de una persona que le llevó un pastel a su esposa en una plaza comercial de aquí, del estado. Y cuando la señora agarra el pastel, pues la apuñala varias veces. Ahora te voy a comentar 2 asuntos que marcaron mi vida. Me tocó ver igual, en ese inter que yo trabajaba en el centro de justicia, el caso de una violación a una menor de 5 años por su tío. Tenía un apodo del tío que lo voy a omitir, pero él abusa de la menor. Y obviamente, no sé si puedo explayarme con terminología. Sí, no te preocupes, no hay Ok. censura aquí. Ok, mira. Pues al momento de él violar a la menor y penetrarla, pues es una niña de 5 años. Al él querer, pues, introducir el miembro viril, le desgarra tanto internamente como las ingles, ¿no?, de la menor. Y la menor fallece. Cuando empieza el proceso, lo estaban vinculando a un proceso penal por el delito de violación agravada. Pero cuando fallece durante el proceso, pues ya es un homicidio, ¿no? Es un agravante del delito todavía. Y lo condenan como ¿qué te gusta? Como a la semana, a los 15 días. Yo estaba desayunando enfrente del centro de justicia, que es donde está la prisión. Y empezamos a escuchar gritos. Gritos de dolor y de lamento y de insultos y de que te imaginarás. Y llega una ambulancia. Sacan a una persona, pues ahora sí que en la camilla y todo. Y yo empiezo a indagar, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Y me dicen, ¿te acuerdas de la persona que metieron a la cárcel por el delito de violación homicidio? ¿Sí? Pues lo acaban de empalar. Le introdujeron un palo de escoba en la cárcel y murió desangrado. Ahora sí que ley del talión. Eso fue uno que me tocó ver igual fuerte. Oye, ¿cómo le haces para lidiar con todo esto? Es muy difícil, amigo. Es muy difícil. La gente piensa que la carrera de abogado es muy bonita y muy fácil. Y sí lo es. A mí me apasiona muchísimo. Pero al menos para nosotros, los abogados penalistas, se necesita mucho estómago. Se necesita mucho estómago porque lidiamos con amenazas de muerte. Y no necesariamente tienes que trabajarle a una persona que esté metida en sicariato, ¿no? Es suficiente con que esté enojada, ¿no? Con el simple hecho de que tú le ganes un asunto. Puede ser hasta inclusive un asunto tan básico como una pensión alimenticia. Que le embargaron su sueldo. Ah, por culpa del abogado me embargaron mi sueldo. Cuando es un derecho que tiene el menor. Pero él dice, no, el abogado trabajó para que me embarguen. Contra el abogado me voy. Te voy a platicar. Has tenido, Sí. has tenido amenazas de muerte, ¿no? Pero ¿nos puedes contar alguna? Sí, bastante. Hace poco, un colega mío, colaborador, que de hecho le mando un saludo, el licenciado Javier Molina, y un servidor, vimos un asunto delicado. De hecho, te voy a dar la exclusiva porque es un asunto que todavía seguimos ahorita, es muy sonado aquí en el estado, fue muy sonado, y todavía sigue en proceso judicial, de un cliente que nosotros ya habíamos tenido antes por un delito de narcomenudeo. En su momento lo defendimos, salió libre, y tiempo después, hace poco, nos contactan porque está involucrado en un delito de secuestro. Este asunto se llevó a cabo en el centro de aquí de la ciudad, donde tenían secuestrado a una persona de nacionalidad americana. 8 sujetos. Entre ellos, pues, uno de nuestros representados. Digo entre ellos porque cada uno de los detenidos, a pesar de estar vinculados entre sí, contrató a su representación. Nosotros solo representamos a una persona, que ya había sido nuestro cliente por narcomenudeo. Bueno, se lleva todo el proceso y nosotros logramos acreditar que nuestro representado, y eso te lo digo así en serio,
nunca estuvo. Él estaba de viaje. Pero lamentablemente, como ya tiene antecedentes penales por otros delitos, entre ellos, pues te digo que el narcomenudeo con nosotros no, porque pues logramos sacarlo libre, pero ya tiene otros antecedentes, otras entradas. Y como de cierta forma está vinculado con estas personas porque hay una amistad y todo, pues a la autoridad no le importó. Que inclusive los testigos y las pruebas y todo decían que él no estuvo nunca. Durante la semana que tuvieron secuestrada a esta persona, él no estaba en el estado. Sin embargo, pues también lo sentenciaron junto a los otros 7. Ya nos fuimos a un tribunal de alzada, a otros recursos y todo, sigue en proceso. Pero cuando sentencian, como fue una sentencia muy fuerte, 40 años de prisión, todos. Pues ya te imaginarás las amenazas de muerte que todavía traemos nosotros sobre nuestros hombros. Entonces, hay gente que eso no lo entiende. Inclusive, pues a mi familia no le toco yo estos temas. O sea, no se los platico, ¿no? Mis relaciones a veces sentimentales con alguna persona o algo, pues muchas veces te dicen, es que tú eres pues una persona fría, es que tú padeces de insomnio, es que no tienes sentimientos. No, somos humanos, todos tenemos sentimientos. Nada más que hasta cierto punto, pues, sí te cambia. Si tú me preguntas si el Antonio que yo era cuando empecé a estudiar la carrera es el mismo que es hoy en día, yo te diría que no, amigo. Es como el trabajo militar. Digo, no hay comparación, ellos ven cosas peores. Pero me refiero a que obviamente los sucesos que vas viviendo y lo que vas viendo te hace darte cuenta que muchas veces la vida no es color de rosa. Y que este estado no es tan tranquilo como nos lo pintan. Y hay de todo. ¿Alguna vez has tenido alguna crisis de ansiedad, alguna delirios de persecución o algo así? Sí. Después de esta amenaza, que te digo que está latente, tiene como 6, 7 meses la amenaza. Los primeros 3 meses yo no dormía. De hecho, yo padezco de insomnio, derivado de lo mismo. Porque como esta amenaza he tenido muchísimas. Que luego pues ya te vas acostumbrando y ya no le das tanta importancia. Porque pues te das cuenta que al final de cuentas ellos tienen que entender que nuestro trabajo como abogado no es perjudicar a nadie. El trabajo del abogado es hacer cumplir la ley. Independientemente de que tu cliente haya cometido o no haya cometido el acto ilícito o el delito, tú lo único que ves es el encuadramiento jurídico con la ley. Que se cumpla lo que está estipulado, ni más ni menos. ¿Me explico? Lamentablemente, pues, ese tipo de personas no lo entienden. Y sí he tenido delirios de persecución, he tenido crisis de ansiedad, te digo, insomnio. Es fuerte, es fuerte ser abogado penalista. Cuando nacen mis sobrinas, yo tengo 2 sobrinas que son mi vida. Yo no tengo hijos, pero son como que fueran mis hijas. Despiertan y activan en mí un chip que a lo mejor estaba como que muy oculto en el de que, pues, ser de piedra, ¿no? Y ahorita cuando me tocan temas de violaciones, de abusos a menores, homicidios, cosas así, pues ya me mueve más, ya me pega, ya me ha tocado llorar. Una vez me tocó ir a mi colega y a mí a una inspección ocular. La inspección ocular es cuando la Policía Estatal de Investigación va a tomar fotografías. Y o a una reconstrucción de los hechos igual. Me ha tocado acompañar a peritos. Y cuando ves la escena del crimen, es cuando te das cuenta que muchas veces es cierto el dicho de que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Ellos son los verdaderos monstruos. Sí, hay de todo, amigo. ¿Alguna vez has sentido la impotencia de representar a alguien que sabes que es inocente pero que queda condenado? Sí. Bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, nosotros no hemos perdido ningún asunto. Más que que te digo, que estamos todavía en trámites. Pero la impotencia siempre está. Pues,
es inocente del delito que se le está acusando, pero pues tampoco te puedo decir que es una persona... Claro, claro. Sí, está metido. Sí, pero como tú dices, o sea, tu trabajo como abogado claro, no es ver el todo, no, o sea, tú tienes el caso y estás tratando sí, de hacer ver que... impotencia me ha tocado, voy a tocar fibras un poquito delicadas, por la confianza que te tengo y para contenido a tu canal, porque pues es una persona que admiro mucho, tú lo sabes, amigo, admiro mucho tu canal. En el sistema judicial, administrativo, aclaro, no todos, sí existe corrupción. Sí existe corrupción y sí hay la impotencia de nosotros los abogados muchas veces, ¿no? Te voy a platicar un asunto que estoy viendo ahorita de una representada que tenemos, a la cual, pues, dolosamente o malamente, creo que es ver así, le quitaron su propiedad. Ella es una doctora muy conocida aquí en el estado, que se divorcia de su expareja, que también es un médico muy conocido aquí en el estado, y pues ella, por ser buena persona, le da, te explico, cuando se divorcian se hace la disolución de los bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que se dividen los bienes a cada persona, ¿no? O sea, entre los esposos. Al esposo se le quedan 2 casas y a mi representada, la doctora, se le queda su casa y una clínica. Sin embargo, de mutuo acuerdo, ella permite al esposo seguir trabajando en la clínica, le da un consultorio y ella se queda otro consultorio. El esposo comparte ese consultorio con su hermano, que también es otro médico muy conocido, y así empiezan a trabajar la clínica junto con mi representada durante 13 años aproximadamente. Empieza pandemia y mi representada pues deja de ir un tiempo por cuestiones de salud. Como a los 6-7 meses, cuando ella quiere regresar a dar consultas, ya habían cambiado las cerraduras, ya no le permiten entrar a su clínica. Amigo, teniendo nosotros ya acreditado ante una instancia jurídica la documentación pertinente, que valga la redundancia, acredita que ella es la dueña, que ella siempre tuvo la posesión del predio, porque tampoco es que ellos hayan tenido siempre la posesión, era una posesión compartida. Nosotros ya empezamos un procedimiento por la vía civil, que en materia jurídica se llama juicio reivindicatorio de bien inmueble, y también hay procesos penales en contra de estos sujetos. Pero como uno de los denunciados fue director de una institución que no te voy a decir de salud, pues nos han puesto 1.000.000 de trabas, porque hay órdenes de arriba de que los ayuden. Entonces allí es cuando tú sabes que tu representada es inocente, que tu cliente es inocente, y que tú estás peleando todo por ella, y que en realidad tienes todos los argumentos, y que ya no depende de ti como abogado, sino que depende de mandatos más altos. Sí, claro, hemos sentido esa impotencia. Me tocó representar igual. Te estoy contando varios, tú me dices. Me tocó representar a una persona ya grande, una abuelita de 70 años, de 68, no, miento, como de 60 y tantos años, una persona ya grande, que estaba peleando la guarda y custodia de sus nietos. Sus 2 nietos son cieguitos. Y ella pelea la guarda y custodia porque su hija padecía de diabetes infantil, la mamá de los cieguitos. Y el papá de los niños, pues golpeaba a la señora, a tal grado que la señora falleció. Empieza un pleito de guarda y custodia, y el señor sustrae a los menores, y fue un pleito grande en el cual sí sentía yo la impotencia, porque ves llorar a una abuelita que acaba de perder a su hija y que aparte no puede convivir con los nietos que toda la vida vivieron en la casa donde vivía ella, que son como sus hijos, y que afortunadamente pues ya se ganó, se solucionó, y ya los menores ya están ya tiene la custodia la abuelita, ¿no? Entonces sientes la impotencia,
pero también sientes esa alegría cuando logras ganarlo, ¿no? Son los pros y los contras de esta carrera, ¿sí, amigo? ¿Cómo ves? ¿Algún caso que te haya hecho llorar? Uy, sí. El caso que... Varios, pero te voy a contar uno muy fuerte. Durante mi experiencia, mis prácticas profesionales, te digo que yo estaba en el Centro de Justicia Penal. Me tocó entrar a un caso en el cual la persona imputada, el acusado, pues mató a su hijo de 5 meses. Porque esta persona consumía sustancias, drogas, cristal y otras cosas. Y en una de sus alucinaciones, él decía que escuchaba y veía una rata en la cuna de su hijo gritando. Y él, por querer salvaguardar la integridad de su hijo, le dio 11 puñaladas en el cuero cabelludo al menor. Y le arrancó todo el cuero cabelludo, pensando que era una rata. Y el menor falleció. Ese fue uno que me hizo llorar. Y los casos de violación, porque en materia penal, cuando se hace la narrativa de hechos, cuando hay una entrevista a un menor, la persona, el psicólogo o la instancia correspondiente, la Procuraduría que entra, bueno, en materia familiar, es la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia. En materia penal, pues le corresponde siempre al Ministerio Público. Pero la persona que hace la narrativa de hechos tiene que hacerla con las palabras. Tiene que hacerla con las palabras como lo cuenta la persona. Uh-huh. Entonces, pues imagínate, entrar a una audiencia, ¿no? Y en esa misma audiencia escuchar la narrativa con las palabras del menor de que, pues mi tío me tocaba mi cosita y me hacía esto y me hacía lo otro. Pues la cabeza vuela y te lo vas imaginando como un relato porque lo estás escuchando con las palabras que te lo está contando un menor. Y si tienes sobrinas y si tienes hijos, sí me ha tocado llorar, definitivamente. ¿Qué es eso que la gente, las personas, no sabemos al ir con un abogado y contratar sus servicios? ¿Qué cosas, por ejemplo, lo que tú decías ahorita de que un abogado su trabajo no es como hacer que alguien se salga con la suya o que alguien realmente tenga la justicia? No es tanto así, sino que el trabajo del abogado es hacer que se cumpla la ley. Es correcto. Entonces eso es algo que todos debemos de tener como en cuenta cuando lleguemos a solicitar pues los servicios, ¿no? Que, con la disculpa de Tony, ojalá que nunca lo necesitemos. Sí, que sea para algo bueno, que sea para algo bueno. Sí. Entonces, ¿qué otras recomendaciones? ¿Cuál sería el cliente ideal para ti? O sea, que lleguen y para que todo fluya. Mira, como tal, todos los clientes son buenos. Sin embargo, pues hay como te había dicho, ¿no? Hay de todo en la villa del Señor. A nosotros los abogados ya de por sí nos toca lidiar. Pues tenemos la responsabilidad de representarles a ustedes como nuestros clientes, ¿no? De entrada ya tenemos la responsabilidad de representar al cliente, la responsabilidad de hacer una buena estrategia jurídica para poder darle un fallo favorable. Tenemos la carga de la prueba, el análisis jurídico. Lidiamos también, y eso es muy importante, qué bueno que me hiciste esa pregunta, voy a aprovechar igual para mencionarles. Muchas veces el cliente habla al abogado y le pregunta, oye, Eli, ¿cómo va mi asunto? Pues lo estamos trabajando. Es que ya tardó mucho, es que me estás robando y no lo estás trabajando. Los tiempos procesales, los tiempos jurídicos como tal, no dependen siempre del abogado. Sí, cierto, hay abogados que no lo trabajan, pero en materia penal el abogado tiene que integrar una carpeta. Y en materia familiar y las demás ramas jurídicas,
nosotros nos apegamos a los tiempos de los juzgados, de las instancias administrativas. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué consejo le daría? Que sean pacientes, que confíen en sus abogados y que entiendan que los tiempos no siempre dependen del abogado, sino de las instancias. Y que lamentablemente, pues hay favoritismos muchas veces, hay corrupción allá arriba, y nosotros tenemos que estarlo peleando y metiendo escritos, y no depende siempre de nosotros. Entonces, el cliente ideal, pues sería ese, ¿no? Que haya una buena comunicación cliente-abogado, que entienda que tú como abogado ya llevas un peso sobre tus hombros, y que aparte de que estás peleando con la persona que estás demandando o denunciando, también peleas con el sistema. Sería esa la recomendación. Que entiendan que muchas veces los tiempos no dependen del abogado, pero que sí se sientan en toda la libertad, en toda la confianza de pedir su número de carpeta penal o de su expediente, y que vayan con el abogado a revisar cómo va su proceso, para que vean que de verdad se está trabajando y que no es cosa del abogado. ¿Alguna recomendación para evitar caer como con un abogado de estos que no trabajan? ¿Cómo podemos hacer nosotros para reconocer a un buen abogado? Mira, el verdadero abogado, de entrada, nunca te va a dar un presupuesto sin brindarte una asesoría jurídica inicial. Si tú le hablas a un abogado y te dice, sí, lo podemos ver, se resuelve, es tanto, deposítame y lo empezamos a ver, de entrada, ahí hay un foco rojo de que pues las cosas no van bien por ahí, ¿no? Porque, pues, como todo profesionista, ¿no? Un abogado es como un médico. Primero tiene que consultarse a la persona para ver cuál es el padecimiento. Sentarse en la mesa, trabajar una estrategia jurídica y decir, bueno, esta estrategia jurídica, a mi conocimiento, a mi expertise, me va a llevar tanto tiempo. Bueno, como me va a llevar este tiempo, pues ya sea que se plantee una iguala mensual o un pago inicial y se vaya cobrando. Hay que ver primero la estrategia jurídica, eso es uno. Que nunca te cobren por adelantado y que te den una asesoría. Dos, muy importante, pedir un contrato de prestación de servicios. Siempre. El contrato de prestación de servicios ampara al abogado para que el cliente le pague, pero también ampara al cliente para que si en su momento su abogado no trabaja, él puede proceder en materia civil por un incumplimiento de contrato. O en cualquier otra materia, en cualquier otra instancia, ¿no? Pudiese proceder. Esa es otra. Y que siempre le pida un seguimiento. Que al abogado al que le pregunta cómo va mi caso y se molesta y no les explica, o no quiere llevarlos al juzgado a ver cómo va el proceso, pues algo está ocultando, ¿no? Esas serían las recomendaciones que yo le daría. ¿Alguna cosa ya para terminar esta entrevista, Tony, que quieras expresarle a la gente? ¿Algo que quieras dar a conocer? ¿Alguna recomendación, consejo? Pues el consejo es que siempre traten de hacer las cosas apegadas a la ley, porque pues lamentablemente a veces sentimos que el mundo es nuestro y confundimos la libertad con el libertinaje, y 5 minutos de libertinaje pueden convertirse en 60 años de prisión. Entonces yo les daría ese consejo, que traten de hacer las cosas bien, y pues también que el que no crea no significa que no existe. Yeah. Tony, no sé si quieras que la gente te contacte. Sí. No sé, a lo mejor alguien por ahí viviendo aquí en Yucatán solicita tus servicios o los de tu consorcio. Uh-huh. Y bueno, pues ahí van a estar los teléfonos de Antonio del Castillo, licenciado Antonio del Castillo, especialista en Derecho Penal. Penal, familiar y corporativo. Penal, familiar y corporativo. Bueno, ahí está, para si alguien de repente ocupa sus servicios. En la caja de la descripción va a estar el contacto con Antonio. Y pues bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista tan reveladora de Tony, a quien, por cierto, a raíz de todo esto que le pasa, bueno, pues él empieza a creer en este otro mundo de que todos nosotros ya sabemos que también existe, y creó un canal
creó un canal de YouTube. De hecho, yo ya fui su invitado. Él y yo ya nos conocíamos en un gimnasio. Y también van a estar por ahí las redes sociales del canal. No sé si quieras hacerles la invitación. Sí, pues como bien mencionas, en la oficina, como ya te he platicado a lo largo de esta entrevista, hay de todo. Y pues a veces iban pues, personas como lo que te comenté, que te dicen que hacen brujería, las vivencias que yo ya platiqué, todo eso me llevó a, como bien menciona David, abrir un canal. Yo tengo un canal de podcast que se llama El Lado Oculto, en el cual ya tuvimos al buen documentalista como invitado, que por cierto, muy agradecidos con él. Y pues para que se vayan a dar una vueltecita por ahí, ahí estamos igual haciendo contenido de podcast y entrevistas, que esperemos que también sea de su agrado. Y pues David, gracias por la invitación y por el tiempo el día de hoy. No, gracias a ti, Tony, por el tiempo también. Sé que estás muy ocupado y te diste el tiempo para venir a la entrevista. Espero que esto te reditúe con muchos clientes y muchos views Esperemos en tu canal. Que sí. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por ahora. Yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Antonio del Castillo, licenciado en Derecho Penal, Civil, Familiar, Corporativo. Ya se me olvidó. Bueno, aquí estuvo con nosotros Tony. Muchas gracias a todos por vernos. Denle like, compartan, déjenos su comentario y nos vemos hasta la próxima.